«Puedo curar tus ojos», gritó la niña con una convicción tan pura que hizo que el silencio del salón se volviera pesado como el mármol bajo sus pies. El millonario no podía verla, pero por primera vez en años, sintió que alguien lo miraba de verdad. Si tú también crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso el corazón más roto puede volver a latir con esperanza, dale like a este video, compártelo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo permite que historias como esta sigan tocando almas. Alexander Whitmore había construido un imperio, pero había perdido la luz. No solo la de sus ojos, sino la de su vida. A sus 48 años, era uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del país. Su nombre aparecía en revistas, sus discursos llenaban auditorios y su fortuna parecía no tener límites. Sin embargo, desde el accidente automovilístico ocurrido 3 años atrás, el mundo para él era un lienzo oscuro, una extensión infinita de sombras que no cedían ante ningún tratamiento. Los mejores especialistas en oftalmología habían intentado devolverle la vista. Clínicas privadas en Suiza, innovadores tratamientos en Japón, terapias experimentales en Estados Unidos. Todo había fracasado. El diagnóstico final fue devastador, daño irreversible en el nervio óptico. No había esperanza médica. A su lado siempre estaba su esposa, Eleanor Whitmore. Elegante, serena, dedicada. Ella había prometido no abandonarlo jamás, y cumplió su promesa. Lo guiaba por la casa, le leía informes, filtraba visitas, controlaba su agenda. Para el mundo, era el ejemplo perfecto de devoción. Para Alexander, era su única ventana al exterior. Pero había algo que él no podía ver, y no era físico. Aquella tarde, durante una visita benéfica organizada por su fundación en un hospital infantil, ocurrió lo impensable. Alexander aceptó asistir porque su imagen pública dependía de ello, aunque detestaba que lo compadecieran. Caminaba apoyado en su bastón, sintiendo el murmullo de los niños y el olor a desinfectante. Entonces, entre risas y pasos pequeños, una voz aguda se abrió paso hasta él. Una niña llamada Lily Thompson, de apenas 8 años, se soltó de la mano de una enfermera y se plantó frente a él con una determinación que desarmó a todos los adultos presentes. Tenía leucemia en etapa de remisión, llevaba un pañuelo color lavanda cubriendo su cabeza sin cabello, y sostenía un pequeño cuaderno contra el pecho. Fue entonces cuando lanzó aquella frase que dejó al equipo de seguridad congelado. Ella decía que podía curar sus ojos. No lo dijo como una fantasía infantil. Lo dijo como quien guarda un secreto grande, demasiado grande para su edad. Alexander, acostumbrado a que lo trataran como un símbolo y no como una persona, sintió algo distinto en la energía de esa niña. No era lástima. No era admiración. Era certeza. Eleanor intentó intervenir con suavidad, alegando que el señor Whitmore tenía una condición médica compleja, pero Lily insistió. Aseguró que su mamá le había enseñado algo antes de morir, algo relacionado con los ojos, con la luz, con una cirugía que podía devolver la vista incluso cuando parecía imposible. El corazón de Alexander dio un vuelco. La madre de Lily había sido investigadora médica. Ese dato, que parecía insignificante en medio del bullicio del hospital, fue la chispa que encendió una sospecha dormida. Porque 3 años atrás, justo antes del accidente, una investigadora llamada Dr. Margaret Thompson había solicitado una reunión privada con Alexander para presentarle un proyecto revolucionario sobre regeneración neuronal óptica. La reunión nunca ocurrió. Eleanor la había cancelado, argumentando que el proyecto no tenía base científica sólida. 2 semanas después, el accidente cambió todo. Alexander jamás había conectado esos puntos. Hasta ahora. Movido por algo que no sentía desde hacía años, pidió que le trajeran el cuaderno de Lily. En sus páginas, escritas con letra infantil pero sorprendentemente ordenada, había esquemas médicos, anotaciones técnicas, nombres de compuestos y protocolos quirúrgicos. La niña explicó que su madre había trabajado en un tratamiento basado en células madre modificadas y una técnica quirúrgica experimental que no solo reparaba tejido,
sino que estimulaba la reconexión del nervio óptico. Alexander sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era esperanza aún. Era duda. Una duda dirigida hacia la única persona en la que había confiado ciegamente. Al llegar a casa esa noche, pidió a su asistente personal que investigara discretamente el proyecto de la doctora Margaret Thompson. Los resultados fueron inquietantes. El proyecto había sido rechazado oficialmente por falta de financiamiento. Pero también se descubrió que una suma considerable de dinero había sido ofrecida para adquirir los derechos exclusivos de la investigación, por una empresa pantalla vinculada indirectamente a Eleanor Wetmore. La oscuridad que lo rodeaba ya no era solo física. Durante días, Alexander luchó contra la incredulidad. Eleanor había sido su sostén, su guía, su voz. ¿Por qué habría ocultado un posible tratamiento? ¿Por qué comprar una investigación para luego enterrarla? La respuesta comenzó a revelarse con una crudeza insoportable. El accidente no solo lo dejó ciego, lo hizo dependiente. Y en esa dependencia, Eleanor había encontrado control absoluto sobre el imperio. Más investigaciones sacaron a la luz que el accidente no había sido un simple fallo mecánico. El vehículo había recibido mantenimiento esa misma semana, gestionado personalmente por Eleanor. Un componente crítico del sistema de frenos había sido sustituido por una pieza defectuosa. El mundo de Alexander se desmoronó sin necesidad de ver. Mientras tanto, Lily seguía enviándole cartas al despacho, llenas de dibujos coloridos donde él aparecía mirando el sol. Su fe no se había debilitado. Ella creía que la luz siempre encontraba la forma de entrar. Impulsado por esa fe prestada, Alexander contactó en secreto a antiguos colegas de la doctora Thompson. Descubrió que antes de morir por una complicación médica, ella había dejado copias cifradas de su investigación, temiendo que alguien intentara silenciar su trabajo. Una de esas copias llegó a manos de Alexander. Comenzó entonces una carrera contra el tiempo. Reunió a un equipo médico independiente, revisaron los protocolos, validaron los datos preliminares. El procedimiento era arriesgado, sí. Experimental. Pero no imposible. Cuando confrontó a Eleanor, no hubo lágrimas ni súplicas. Solo silencio. Un silencio que confirmaba más que cualquier confesión. Ella había temido perder su influencia, su posición, su acceso al poder. Un esposo ciego era más manejable que uno capaz de verlo todo. El divorcio fue inmediato. Las investigaciones legales siguieron su curso. Pero lo más importante aún estaba por venir. La cirugía se programó 6 meses después, cuando el equipo médico consideró que estaban preparados. Fue una intervención larga, delicada, cargada de incertidumbre. Alexander entró al quirófano con una calma que no sentía desde antes del accidente. No porque estuviera seguro de recuperar la vista, sino porque había recuperado algo más esencial, la verdad. Cuando despertó, al principio solo hubo la misma oscuridad. Luego, una chispa. Un destello mínimo, casi imperceptible. Como una estrella solitaria en un cielo negro. Parpadeó. La luz no desapareció. Horas después, pudo distinguir formas borrosas. Días después, sombras definidas. Semanas después, colores. El primer rostro que vio con claridad fue el de Lily Thompson. Ella estaba sentada frente a él, con el mismo pañuelo lavanda, pero ahora con pequeños mechones de cabello creciendo con valentía. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y ternura. Alexander lloró sin vergüenza. No por la vista recuperada, sino por la inocencia que había salvado su alma antes que sus ojos. Cumplió su promesa. Financió el desarrollo completo del tratamiento, lo hizo accesible, creó una fundación con el nombre de la doctora Margaret Thompson y aseguró que ningún descubrimiento médico volviera a ser enterrado por ambición. La luz que regresó a sus ojos fue solo el principio. La verdadera claridad fue entender que el poder sin integridad es oscuridad disfrazada. Si esta historia tocó tu corazón aunque sea un poco, por favor dale like, compártela con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal. Historias como esta viven gracias a ustedes.
Y antes de que termine este video, déjanos en los comentarios una palabra, luz, si crees que incluso en la traición más profunda pueden hacer un nuevo comienzo. Alexander Whitmore solía pensar que lo había perdido todo aquella noche del accidente. Pero años después comprendió que a veces la vida apaga la luz externa para obligarnos a encender la interna. Y fue una niña, pequeña en tamaño pero inmensa en fe, quien le recordó que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre existe la posibilidad de volver a ver.